Muy buenos y bendecidos días, querida familia. Es un gusto que podamos iniciar esta mañana leyendo el tiempo con Dios y tomando algunas palabras que Dios nos quiere decir a través de esta lectura. Sé que es muy importante y también muy interesante, así que vamos a leer en Génesis 35 del versículo 1 hasta el versículo 15, por favor. El tema dice: el Dios de Betel. Acompáñame por favor en la lectura. Dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, y límpiense, y muden sus vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Qué interesante el pasaje que estamos leyendo en esta mañana. Si te das cuenta, al final de todo lo que leímos nos está haciendo recordar lo que había pasado con Jacob, cómo Dios se le había aparecido y cómo le había dado promesas y le había dicho y habían hecho un pacto en ese lugar. Pero al parecer Jacob estaba en una situación ahora muy complicada. Sus hijos habían hecho algo terrible, habían matado a todos los hombres de una ciudad y habían salido huyendo de ahí. Y ahora Jacob huía, pero no huía por algo que él había hecho, sino que huían porque sus hijos estaban en conflicto, estaban en dificultades por todas las malas decisiones que pudieron haber tomado sus hijos. Y entonces aquí me llama la atención algo que es muy importante, y es que Dios no dejó a Jacob en su aflicción. Si te das cuenta, dice en el principio: levántate y sube a Betel. Dios mismo le está diciendo a él. Es decir, que ya le está dando una solución. No sé si Jacob le haya preguntado a Dios, haya orado, no lo sé, no lo indica la Biblia. Pero aquí Dios está al pendiente de las situaciones que está pasando Jacob. Entonces le da una orden y le dice: mira, sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció en ese lugar. Y esto me encanta porque mira, le está recordando que lo hizo cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú. Y como una vez más se encuentran huyendo, entonces Dios le dice: quiero que tú hagas un altar, que hagas un compromiso. Eso es lo que quiere decir hacer un altar ahora en nuestros días, hacer un compromiso con el Señor. Y mira cómo Dios también le dice que se vaya de ese lugar, es decir, que no se quede ahí a esperar las consecuencias. Y es que hasta Dios mismo sabe que tendremos aflicciones, tendremos luchas, tendremos problemas, pero Él da una mejor opción. Mira, Betel era el lugar en donde Dios se le había aparecido a Jacob y le había hablado. En ese momento había una comunión ahí con él. Pero al paso de los años Jacob se fue olvidando de todo eso. Pero Dios lo hizo recordar en una de las aflicciones más difíciles. Le hizo recordar que Dios estuvo ahí con él para bendecirlo, para apoyarlo, para protegerlo. Y ¿sabes? Así nos pasa a nosotros. A veces estamos con el Señor un día, pasamos algo bonito, suceden algunas cosas durante un tiempo,
Pero después de ahí nosotros nos vamos olvidando y vamos dejando al Señor de lado. Y vamos viviendo nuestras cosas, nuestra vida, nuestras aflicciones, nuestros problemas. Y llega el momento en el que pasa una situación tan difícil que lo que queremos es huir. Ya no estar en esa situación, ya no estar en ese lugar, ya no estar con algunas personas. Sino que lo que queremos es estar en una situación distinta, en una situación como al principio. Cuando estábamos con el Señor, cuando las cosas, aunque no fueran fáciles, pero al menos sabíamos que estábamos resguardados, que estábamos de alguna manera protegidos. Y es por eso que Dios nos pide que nosotros recordemos en dónde nosotros estábamos, que recordemos de dónde Él nos ha sacado y que podamos regresar a esa senda, que podamos regresar a ese lugar en donde Él nos está esperando. En nuestra vida personal, en los éxitos, en los logros, en los momentos de alegría, pero también en los tristes, como cuando pasamos pruebas, dificultades, aflicciones. Ahí es donde debemos recordar que Dios estuvo con nosotros y que nunca nos ha dejado. Sin embargo, quiere que volvamos a Él nuevamente, que lo tomemos en serio, porque si te fijas, en la segunda parte del versículo 3 dice: al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob mismo está reconociendo que Dios estuvo con él, y así nosotros debemos saber que Dios nos ha acompañado en cada momento de nuestra vida. Ya sean cosas difíciles o situaciones alegres, Él siempre ha estado a nuestro lado. Y sabes, esto me encanta porque Dios nos habla acerca de la confianza que Él mismo nos da. Y ya sea en medio de las aflicciones o dificultades, Él nos recalca que siempre va a estar con nosotros. Y ¿sabes? Esa es la mejor bendición que podemos tener, andar de la mano de Dios. Y aquí viene algo también que es importante. Hay que hacer un pacto con el Señor. Lo que te estaba comentando hace rato, un compromiso con Él. Y así como Jacob levantó un altar, también nosotros debemos pactar con el Señor para que no volvamos a caer en lo mismo, en la misma situación, para que evitemos el pecado a toda costa. Quiero decirte que Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando nosotros tomemos con seriedad su palabra. Cuando Jacob decidió quitar todo lo que pudiera obstruir en su camino hacia Dios, es decir, todos los dioses ajenos y aún las cosas que no le agradaban a Dios, dice la Biblia que en ese momento el Señor hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran temor y no atacaran a Jacob y a su familia. Y fíjate qué tremenda enseñanza, puesto que aquí nos está indicando que debemos de quitar todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. De este modo nadie se meterá con nosotros y nadie podrá hacernos daño. Y vamos, te estoy diciendo esto de acuerdo al relato. Dios pone la mejor opción para nosotros y de nosotros depende que tomemos su oferta o la dejemos pasar. Yo te sugiero que la tomemos, aunque el camino sea difícil. Es la mejor opción, pues es ahí donde hallaremos seguridad, bendición y la salvación. Mira, cuando no haya nada que te estorbe en el caminar con el Señor, cuando vayas directo a Él, cuando no permitas que ningún Dios ajeno, y yo lo estoy diciendo de esta manera, un Dios ajeno es todo aquello que se está interponiendo. Puede ser el dinero, puede ser la avaricia, pueden ser muchísimas cosas. Todo aquello que te está interponiendo el caminar directamente hacia el Señor, debes de quitarlo. Haz un pacto, haz un compromiso con el Señor para que puedas tener esa conexión directa con Él y de verdad quitar toda maldición de tu vida. Como te dije al principio, Dios está dispuesto a ayudarnos porque Él está pendiente de todas nuestras cosas, de todas nuestras situaciones. Solo quiere que tengamos un compromiso con Él. Así que recuerda de dónde Dios te ha sacado. Hagamos un compromiso con Él, un verdadero compromiso. Quitemos lo que nos estorba para poderlo ver frente a frente y volvamos a Él. Ese es el principio para enfrentar y salir victorioso de cada dificultad que se nos presente. Querida familia, muchas gracias. De verdad te agradezco bastante por quedarte a escuchar conmigo el tiempo con Dios y reflexionar en la palabra del Señor. Te mando un abrazo a la distancia. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias.